Richard Ramírez, también conocido como el Night Stalker, nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por diversos factores que contribuyeron a su posterior comportamiento criminal. Ramírez provenía de una familia numerosa, siendo el quinto de 5 hermanos. Su familia era de origen mexicano y vivían en condiciones económicas precarias. Su padre, Julián Ramírez, era un expolicía con problemas de ira y a menudo golpeaba a los miembros de la familia. Esto expuso a Richard a un ambiente de violencia doméstica desde una edad temprana, lo que podría haber influido en su percepción distorsionada de las relaciones y la violencia. A los 12 años, Richard Ramírez fue influenciado por su primo, un veterano de Vietnam llamado Miguel Mike Ramírez, quien compartió fotos gráficas de personas que había asesinado y mutilado durante su servicio militar. Estas imágenes tuvieron un impacto profundo en Richard, y se cree que contribuyeron a su desensibilización a la violencia extrema. Además, durante su adolescencia, Ramírez fue expuesto a drogas y comenzó a abusar de sustancias como el LSD y la cocaína. Su comportamiento se volvió errático y violento, y se distanció aún más de su familia. La combinación de violencia doméstica, influencias negativas y abuso de drogas en su juventud contribuyeron a la formación de la personalidad perturbada y violenta que finalmente se manifestaría en sus crímenes en la década de 1980. Ramírez se convirtió en un asesino y violador en serie que aterrorizó a California durante más de un año, cometiendo crímenes brutales y al azar. Su caso se destacó no solo por la naturaleza violenta de sus crímenes, sino también por su aparente falta de remordimiento y su apreciación por el infame estatus de Night Stalker. La infancia traumática y las experiencias tempranas de Richard Ramírez ciertamente jugaron un papel en su desarrollo como asesino en serie, pero también se suma a la complejidad de los factores que pueden influir en el camino hacia el comportamiento criminal. La personalidad de Richard Ramírez. La personalidad de Richard Ramírez era extremadamente perturbadora y marcada por una combinación de rasgos psicológicos y comportamentales que contribuyeron a su comportamiento criminal. Aunque es difícil realizar un diagnóstico definitivo debido a la complejidad de su caso y la falta de evaluaciones psicológicas exhaustivas, varios aspectos de su personalidad destacan. Narcisismo y sadismo. Ramírez exhibía rasgos narcisistas y sádicos. Disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas y buscaba ejercer control total sobre ellas. Los relatos de sus crímenes muestran que no solo les infligía daño físico, sino que también les sometía a torturas emocionales y psicológicas, lo que es indicativo de su disfrute por el sufrimiento ajeno. Impulsividad y violencia extrema. Sus crímenes eran caracterizados por una violencia extrema y una notable falta de autocontrol. Sus ataques eran impulsivos y brutales, a menudo usando armas contundentes o armas blancas para herir y matar a sus víctimas de manera rápida y violenta. Desensibilización a la violencia. Su exposición temprana a imágenes gráficas de violencia durante su adolescencia, a través de las fotografías de crímenes de su primo veterano de Vietnam, contribuyó a su desensibilización a la violencia extrema y su incapacidad para sentir empatía o remordimiento. Obsesión por la fama. Richard Ramírez tenía una obsesión por la fama y la notoriedad. Quería ser reconocido por sus crímenes y disfrutaba de la atención de los medios y la policía. Dejaba mensajes y pistas en las escenas de los crímenes para aumentar su visibilidad en los medios de comunicación. Inestabilidad emocional. Además de su comportamiento violento, Ramírez mostraba signos de inestabilidad emocional. Su historia de abuso de sustancias y su comportamiento errático indican dificultades para regular sus emociones y conductas impulsivas. Fascinación por lo macabro. La fascinación de Ramírez por lo macabro y lo oscuro se evidenció en su interés por el satanismo y el uso de símbolos satánicos en la escena de los crímenes. Esta obsesión también se manifestaba en sus conversaciones y declaraciones durante su juicio. Manipulación y engaño. Durante su arresto y juicio, Ramírez mostró habilidades de manipulación y engaño. Jugaba con los medios de comunicación y disfrutaba la atención que recibía, a menudo presentándose como un personaje siniestro y misterioso. En general, la personalidad de Richard Ramírez revela una combinación de factores psicológicos, experiencias traumáticas y elecciones personales que contribuyeron a su camino hacia la delincuencia violenta y su eventual estatus como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia.
El modus operandi y los crímenes de Richard Ramírez se caracterizan por una serie de patrones y elementos perturbadores que lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más notorios y temidos en la historia criminal de Estados Unidos. A lo largo de su periodo de actividad criminal, que abarcó desde mediados de la década de 1980 hasta su captura en 1985, Ramírez cometió una serie de brutales asesinatos, agresiones sexuales y robos en el área de Los Ángeles. Su modus operandi incluía los siguientes elementos. Selección de víctimas. Ramírez no tenía un patrón específico en cuanto a las edades o géneros de sus víctimas. Atacaba a hombres, mujeres y niños de manera indiscriminada. Elegía a sus víctimas principalmente por la oportunidad y la vulnerabilidad de las circunstancias. Entrada forzada. En muchos casos, Ramírez ingresaba a las casas de sus víctimas a través de ventanas abiertas, puertas traseras o incluso ventanas rotas. Prefería las casas ubicadas en áreas residenciales tranquilas, lo que le permitía moverse sigilosamente y sorprender a sus víctimas mientras dormían. Ataques violentos. Una vez dentro de las viviendas, Ramírez usaba armas como cuchillos, martillos y pistolas para someter a sus víctimas. Su enfoque era rápido y extremadamente violento, infligiendo heridas letales a menudo sin previo aviso. También atacaba a las parejas en sus propias camas y a veces los ataba. Agresiones sexuales. Ramírez cometía agresiones sexuales contra sus víctimas, tanto mujeres como hombres. Las humillaba y sometía a torturas sexuales, añadiendo un componente de sadismo a sus crímenes. Robo y saqueo. Además de los asesinatos y las agresiones, Ramírez también robaba objetos de valor de las casas de sus víctimas. Esta conducta parecía indicar que su motivación no se limitaba a la violencia, sino que también buscaba obtener ganancias materiales. Escenificación. En varias ocasiones, Ramírez dejaba mensajes y pistas en las escenas de los crímenes. Esto incluía la inscripción de símbolos satánicos en las paredes, lo que alimentaba la atmósfera de terror y morbo que rodeaba sus crímenes. Huida rápida. Después de cometer sus crímenes, Ramírez se retiraba rápidamente de la escena del crimen para evitar ser atrapado por la policía. Su capacidad para moverse sigilosamente y escapar le permitió evadir la captura durante un tiempo. En total, Richard Ramírez fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos, aunque se sospecha que pudo haber cometido más crímenes no resueltos. Su serie de crímenes aterrorizó a Los Ángeles durante varios meses, creando un clima de pánico en la ciudad. Fue finalmente capturado en agosto de 1985 gracias a la colaboración de la comunidad y la identificación de su vehículo por parte de una ciudadana. Uno de los aspectos más impactantes del juicio fue la actitud desafiante y despiadada de Ramírez. Su comportamiento en la sala del tribunal, que incluía sonrisas y comentarios burlones, provocó un ambiente tenso y surrealista. El jurado y los espectadores se enfrentaron a la visión de un criminal sin remordimientos ni empatía por sus víctimas. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, el proceso no estuvo exento de controversias. Los defensores de Ramírez argumentaron que las pruebas eran insuficientes para condenarlo, mientras que su comportamiento errático planteó preguntas sobre su capacidad mental. No obstante, en septiembre de 1989, Ramírez fue condenado a 19 cadenas perpetuas y a la pena de muerte. El juicio de Richard Ramírez sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad del sistema legal para responsabilizar a los individuos por sus acciones más atroces. Además, este caso cuestiona la naturaleza de la justicia y la búsqueda de respuestas en un mundo donde el mal puede manifestarse de manera incomprensible.